vamos a estar hablando con Amparo Marroquín Parduzzi. Ella es miembro del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA. Vamos a estar hablando sobre la tesis doctoral que recientemente acaba de presentar ella. Se llama La categoría de lo popular masivo en el pensamiento de Jesús Martín Barbero. Cuéntanos un poquito del contenido que hay en la tesis. Pues mira, para tratar de ponerlo así en simple, lo que yo hice fue aproximarme a estudiar quizá al autor más citado en comunicación, que es un profesor español colombiano que se llama Jesús Martín Barbero. Y Martín Barbero, digamos, tiene unos trabajos que lo que hacen es intentar decirnos que la comunicación tiene que ver con los medios de comunicación, pero tiene que ver sobre todo con las personas y la manera como las personas nos aproximamos a esos medios de comunicación. Es decir, Martín Barbero y otro grupo de comunicadores, de teóricos, en los años 80, cambió muchísimo el enfoque porque siempre pensábamos que estudiar comunicación era exclusivamente saber hacer un buen reportaje de televisión, saber, no sé, hacer un buen guión, pero digamos Martín Barbero dijo sí, pero además de eso también tenemos que conocer a las personas, lo que a las personas les gusta, lo que a las personas les parece bonito cuando ven un programa de televisión como Agenda Ciudadana, digamos, es decir, ¿por qué van a ver esto? ¿Por qué van a escuchar esto? Digamos, ¿qué importa, digamos, cuando uno mira una telenovela, digamos? Y Martín Barbero empezó a cambiar las cosas, digamos, pasó como 10 años estudiando las telenovelas y empezó a descubrir, digamos, que en el mundo académico muchas veces hay una especie de arrogancia, dice él, de decir, por ejemplo, es que, no sé, la gente ve telenovelas porque no hemos estudiado y somos tontos, ¿verdad? Y Martín Barbero dice, pues no. Yo crecí con eso. Sí, ajá, yo también, ¿verdad? Crecí viendo telenovelas, bueno, no me dejaban tanto, pero digamos, bueno, a mi mami le encanta ver telenovelas, y digamos, Martín Barbero dice, es que lo que pasa es que ahí pasan muchas cosas. El género del melodrama es un género con el que nosotros hemos vivido, es decir, si uno compara las historias que las abuelitas nos contaban con lo que la telenovela nos cuenta, hay muchas estructuras narrativas muy similares, hay muchas estéticas muy parecidas ahí, digamos, hay dramas humanos. Martín Barbero dice, ahí hay unas matrices comunes, y esas matrices comunes son matrices de la cultura popular. Y la cultura popular tiene su propio espacio de sabiduría, su propia estética, es decir, es una estética a lo mejor bastante barroca, pero muchas veces, otra vez, los intelectuales dicen, no, es que eso es mal gusto, ¿verdad? Eso te iba a decir, o sea, porque esto que tú estás planteando es justamente lo contrario a lo que se dice, por ejemplo, solo por seguir tu ejemplo, el tema de las novelas. Digamos, también hay matices, ¿verdad? Ajá. Martín Barbero va a decir, y ese era un poco, mi trabajo fue seguir los planteamientos de él, ¿verdad? Pero tampoco es que va a decir, todas las telenovelas son maravillosas, no, claro, ¿verdad? Digamos, sino que simplemente lo que pasa es que nosotros podemos disfrutar viendo una telenovela, ¿verdad? Él siempre va a insistir que él no estudió telenovelas mexicanas de Televisa, sino sobre todo brasileñas, argentinas, colombianas, ¿verdad? Yo no sé si vos pudiste ver una telenovela argentina que se llamaba Montecristo, no, que tenía, digamos, tiene una reminiscencia al Conde de Montecristo, que es esta historia de un conde encarcelado injustamente y que sale muchos años después de la cárcel. Y esta telenovela Montecristo en Argentina fue un fenómeno muy fuerte porque colocó el tema de los desaparecidos. Es decir, lo que hacía Montecristo era colocar una historia de un preso político, de un desaparecido durante la dictadura, que aparece muchísimos años después, ¿no? Y esa telenovela permite en Argentina discutir un tema de la memoria nacional, ¿no? Que es el tema de la dictadura, el tema de los desaparecidos, el tema de los derechos humanos. Es decir, que nosotros tenemos que pensar, sobre todo en los espacios más urbanos, que la cultura popular no es simplemente el folclore, no es solamente el baile de las cortadoras, no es, sino que la cultura popular es también esto, es reconocer ver una telenovela, reconocer estas dimensiones masivas que tenemos y que en el fondo de alguna manera las disfrutamos, pero no las disfrutamos porque sean light, sino las disfrutamos por lo que nos posibilitan. Martín Barbero, por ejemplo, te dice, mire, el momento que más disfruta la gente de ver una telenovela es
no es el final. O sea, el final uno lo disfruta, ¿verdad? Cuando gana el bueno y pierde el malo y se muere o se besan la pareja protagónica, sino que el momento que más disfrutas de la telenovela es cuando al día siguiente yo vengo y te digo, Alicia, ¿viste el capítulo de ayer? Y vos decís, sí, mira lo que pasó. Y entonces empezás a contar lo que pasó y empezás a decir, ay, si eso solo me recordó cuando mi primo, sí, y entonces resulta que la telenovela te sirve para leer tu vida cotidiana, te sirve como un proceso, digamos, es un disparador, es un pretexto, ¿verdad? Entonces, digamos, estos productos masivos que la comunicación ofrece, nosotros los comunicadores ofrecemos, son productos, dice Martín Barbero, que tienen un valor, es decir, que no solamente, evidentemente lo son procesos ideológicos, pero son otra cosa además de los procesos ideológicos, digamos. Entonces, lo que él va a insistir es que en el análisis cultural no solamente tenemos que condenar lo que los medios de comunicación hacen, sino que tenemos al mismo tiempo que recuperar lo que los medios de comunicación posibilitan, digamos. Esa sería un poco la lógica. De alguna forma se está reflejando esto retomando el tema del político electoral, se está reflejando. ¿Sabes por qué te pregunto, Amparo? Porque a veces uno, no necesariamente en El Salvador, pero sí pasa en otros países, en donde ya no es el típico candidato acartonado, aquí muy serio, hablando desde el podio, ¿verdad?, con poses, sino que es mucho más cercano a la gente, es mucho más emotivo, de hecho reconoce sus emociones y reconoce que se equivoca frente a la gente. Sí, fíjate que en eso, digamos, bueno, de hecho, ustedes los politólogos trabajan mucho a un autor argentino que se llama Ernesto Laclau, y Laclau de alguna manera va a insistir que nosotros deberíamos pensar mejor los populismos, porque en América Latina el populismo es una forma fundamental que muchas veces simplemente la descartamos y decimos, es que eso es populismo, eso no debe ser, pero Laclau dice, el populismo es agarrar simbologías de la cultura popular y elevarlas a un ámbito de reconocimiento y de hegemonía nacional. Entonces, digamos, el populismo lo que haría de alguna manera, me parece a mí, engancharse en ámbitos de la cultura popular, en lenguaje, en estética de la cultura popular y llevarlas a un ámbito de lo nacional. Es decir, bueno, Martín Barbero, Monsiváis van a decir, ¿por qué Pedro Infante funciona tanto en México, en la cultura mexicana? Bueno, porque Pedro Infante está al alcance de todos. No es como Jorge Negrete, que tiene una voz de tenor que uno no puede cantar igual que él, ¿verdad? Sino que Pedro Infante es, digamos, está como al alcance de todos, ¿no? Llevando esto al ámbito de lo político, me parece a mí que todavía seguimos teniendo, en general, campañas bastante tradicionales en este país, donde no se suele, por ejemplo, no tenemos muchos anuncios que recuperen el humor. Sí. El humor me parece a mí que circula más en redes sociales, pero con normalmente sí, con los memes, pero digamos que no necesariamente es la campaña oficial de la que se hacen cargo los partidos políticos diciendo, sí, esta es mi campaña, ¿verdad? Sí. Normalmente tenemos a los candidatos muy acartonados. Una de las discusiones siempre ha sido, es que los debates no son debates, porque en el fondo tienen su discurso y lo dan tal cual, pero no suelen salirse del guión, no suelen trabajarlo de manera como más natural, que a mí me parece que justamente sería eso, rescatar un poco una cultura más popular masiva, ¿verdad? Si los medios de comunicación o los comunicadores acá en El Salvador estamos aproximándonos un poco, a abrirnos a hacer este tipo de comunicador más apegado a lo popular, o realmente estamos a años luces de distancia de eso. No sé, yo creo que tampoco podemos generalizar. Yo creo que cada vez más los medios de comunicación se han ido profesionalizando en nuestro país, y no me refiero exclusivamente a que la gente, digamos que tuvimos una generación de periodistas empíricos que yo creo que se profesionalizaron también, es decir, que la profesionalización para mí no pasa para nada por ir a una universidad, ni mucho menos, pero sí me parece que incluso a veces todavía reproducimos como ciertos como prejuicios de esta cultura más académica, que me parece que no es precisamente lo mejor cuando estamos haciendo comunicación, ¿verdad? Sí. Yo he visto, por ejemplo, comunicadores que a veces todavía en el trato no usan el vos,
porque el vos se oye eso, con la fuente. Muy popular, ajá, sí, ajá. Y tratas de tú, por ejemplo, y en realidad el tú casi nunca se usa. Sí, sí. O digamos, a veces, aunque eso ya casi nunca pasa, ¿verdad? Que traten de pronunciar el español, no como lo pronunciamos nosotros, aspirando la S, poniendo S por J, sino más a un español estándar o un español de España. Me parece que ese tipo de cosas son gestos de ese camino que tenemos que ir haciendo de introducir ese espacio de la cultura popular salvadoreña como el espacio desde el cual nosotros somos y pensamos y construimos nuestro sentido. ¿Qué se está haciendo desde la academia en términos de formación? Por ejemplo, desde el Departamento de Comunicaciones de la UCA, por meter esta dimensión diferente. A mí me parece, digamos, que yo creo que, mira, yo creo que hay varios esfuerzos interesantes. Voy a mencionar solo uno que a mí me parece que es clave, y es el que está haciendo ahorita la escritora Claudia Hernández, que me parece que es una de las grandes escritoras de nuestra generación en El Salvador. Y Claudia está trabajando mucho, digamos, el que los estudiantes reciban consumos muy variados, digamos, es decir, porque nosotros solemos tener una oferta de consumo mediático bastante similar. Si uno enciende el televisor a las 7 de la mañana, normalmente vas a encontrar entrevistas en casi todos los canales. Sí. Es decir, tenemos... a las 8 de la noche también. A las 8 de la noche otra, ajá. Entonces, digamos, no tenemos esa oferta diferenciada. Entonces, Claudia está haciendo un trabajo con los estudiantes para que ellos de alguna manera tengan un consumo mucho más diferenciado, y me parece a mí que está trabajando mucho el tema de la creatividad, que yo creo que es importante. Es decir, los comunicadores tenemos que trabajarnos más en... No quedarnos en el campo de la comodidad, sino siempre tratar de pensar cómo podemos hacer las cosas distintas, ¿no? Pero también está el miedo, porque esto es romper con una forma tradicional, ¿no?, de presentar, claro, ¿verdad? Pero, digamos, por ejemplo, fíjate, yo recuerdo cuando yo estudié en México hace ya bastantes años, el noticiero más visto de México era un noticiero que lo presentaba un payaso. Broso. Sí, Broso. Sí. Ajá, Broso se sentaba y te hacía chiste de la noticia. Sí. ¿Ves cómo ahí hay un elemento muy popular, ¿verdad? Y te la analizaba y se peleaba y se burlaba del asunto y tenía el rating altísimo, digamos, justamente porque no te hacía la presentación tradicional. Evidentemente lo tradicional te da un rating y vamos sobre lo seguro. Claro. La creatividad te implica y moverte en el terreno de la novedad y de que no sabes cómo va a reaccionar la audiencia, pero justamente por eso pues tenemos que estudiar a las audiencias, ¿no? Que me parece un tema fundamental en esto. ¿Cómo has visto la campaña en términos comunicacionales? Si has notado alguna diferencia con otras. Pues en realidad, digamos, no la he seguido tanto como en otros momentos, pero en realidad lo que he visto no marca mayor diferencia, sobre todo de las últimas campañas. Me parece que se mantiene la propuesta que se había venido haciendo, digamos, me da la impresión en algunos momentos que, digamos, los dos partidos más fuertes, Arena y el FMLN, lo que han hecho es, en las elecciones anteriores habían venido como negociando algunas estéticas y ya agarraron las estéticas y son casi las mismas estéticas en ambos anuncios. Amaneceres, atardeceres, el país, la gente, todos queremos vivir en paz, vivir mejor. Me parece a mí que están... digamos, Martín Barbero suele decir que en términos culturales la izquierda y la derecha suelen tener un análisis muy similar, ¿no? Es decir, a ambos lo popular les parece muy malo, a ambos les parece que el pueblo tiene que ser educado, a ambos les parece que los medios de comunicación somos muy malos, ideologizamos a la gente, ¿no? Entonces, digamos, hay como una especie de confluencia, me parece a mí, y en eso yo creo justamente que uno de los retos que tienen los partidos políticos es hacer un análisis cultural más fino, que no se ha estado haciendo.